Hola chicos, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir con la unidad de cirugía plástica reconstructiva y en la clase del día de hoy vamos a ver lo que es labio leporino y fisura palatina. Pero antes de empezar con la patología propiamente dicha, vamos a hacer un repasito rápido anatómico de lo que es, eh, valga la redundancia, la anatomía del paladar. El paladar está constituido por el paladar duro y por el paladar blando. El paladar duro está formado, mejor dicho, por la articulación de los huesos hacia adelante en la apófisis palatina del hueso maxilar y hacia atrás, esta área verde, tenemos la lámina horizontal del hueso palatino. Aparte, hacia adelante tenemos este pequeño orificio que es el conducto incisivo o agujero nasopalatino, que va a dar paso a lo que es la arteria, vena y nervio nasopalatino, ¿sí? Esta es la sutura nasopalatina, y en la lámina horizontal del hueso palatino nos vamos a encontrar con dos orificios, ¿sí? Que era el agujero palatino posterior, como dice la nomenclatura actual, o foramen palatino mayor, que son estos de aquí, ¿sí? Que va a dar paso a al nervio palatino anterior y a la arteria palatina superior. Y un poquito más atrás, más pequeñito, ¿sí? Tenemos el agujero palatino posterior o foramen menor, ¿sí? El cual va a dar paso a lo que es el nervio palatino posterior, ¿sí? Va a delimitar hacia adelante el paladar la escotadura gingival y hacia atrás la úvula y los músculos elevadores del velo, que es justamente el anterior y el posterior. Los periestafilino anterior y periestafilino posterior, ¿sí? Y ese es como un repasito rápido. Vamos al labio leporino. ¿Qué es el labio leporino? Decimos que es un defecto congénito, ¿sí? Que consiste en la hendidura o la separación en el labio superior. Siempre es en el labio superior, no se da en el labio inferior, ¿sí? El labio leporino se origina por la fusión incompleta de los procesos maxilar y nasomedial del embrión y es uno de los defectos de nacimiento más frecuentes. Esta patología se da obviamente en la etapa embrionaria, aproximadamente en las primeras semanas, aproximadamente en lo que es la séptima y la octava semana de gestación, que es cuando se fusionan los músculos orbiculares del labio o de la boca, ¿sí? Entonces hay una fusión incompleta y que se genera esta patología. Tenemos distintos tipos de labio leporino. La gran división es si es unilateral, es decir, de un solo lado, o si es bilateral, es decir, de los dos lados del arco de Cúpido. Que a su vez, el unilateral lo podemos dividir en completo o incompleto. En este caso, como podemos observar esta imagen, tenemos un labio leporino unilateral incompleto. Incompleto lo denominamos cuando solamente ha afectado esta patología a la zona del bermellón. Mientras que cuando tenemos un labio leporino unilateral completo, decimos que ha afectado no solamente a la zona del bermellón, sino también a toda la longitud del labio superior e incluso el ala de la nariz. Como así también cuando tenemos el bilateral, es decir, de los dos lados del arco de Cúpido, en este caso sería completo, también lo podemos dividir en completo e incompleto, va a ser la misma clasificación. Si solamente afecta el bermellón es incompleto y si afecta el bermellón y todo el labio va a ser completo. En este caso solamente afecta en la parte del bermellón y parte del labio, pero lo vamos a denominar incompleto, ¿sí? Bilateral incompleto. Vamos ahora a la fisura palatina. Decimos que también es una malformación congénita que consiste en un defecto en lo que es la fusión en la línea media, en la sutura media del paladar blando y del paladar duro o de ambos, ¿sí?
En esta patología, también esta malformación, también se va a dar en la etapa embrionaria a partir de entre la cuarta y la quinta semana de gestación, es decir, cuando el feto es muy chiquitito todavía, es cuando se produce justamente la formación del paladar, la formación de la cavidad bucal y que no hay una fusión correcta de lo que sería la sutura o la escotadura palatina de la hipófisis palatina, ¿sí? Antes de seguir, cuando hablamos de tipos de fisura palatina, refiere justamente a eso, que puede ser en que afecte solamente al paladar blando, solamente al paladar duro o que afecte a ambos paladares, ¿sí? En este caso, como vemos la niña aquí, afecta paladar blando, ¿sí? Y paladar duro. Y en esta otra imagen solamente vemos que afecta el área del paladar blando, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la fisura palatina y del labio leporino? No hay una causa específica, pero sí hay factores que van como a predisponer a que este niño o niña tenga esta malformación. Dentro de esos factores tenemos los factores genéticos y los factores ambientales. Dentro de lo que son los factores genéticos, tenemos la predisposición genética propiamente dicha, que por si hubo algún familiar que haya tenido, ya tenemos ahí como una cierta predisposición. Eso por un lado, y por otro lado también está asociado que afecta mucho más a los varones que a la mujer. Hay una incidencia de 2 nacimientos vivos en 1000 va a ser la patología o la incidencia que va a tener estas enfermedades, ¿sí? En ciertos medicamentos, sobre todo los que son beta bloqueantes, pueden llegar a producir labio hendidura palatina, ¿sí? La falta de ácido fólico durante el embarazo, ¿sí? La obesidad y la diabetes durante el embarazo. Dentro de lo que son los factores o las predisposiciones ambientales, tenemos los pesticidas y los agroquímicos que se encuentran sobre todo en lo que son las áreas rurales, la contaminación ambiental, si esta mamá está viviendo cerca de un basural que lo incendien y demás, también tenemos una predisposición ahí ambiental, metales pesados en el agua, ¿sí? Zonas donde se encuentran cerca de las minas, y por último, la radiación. ¿Cómo se va a diagnosticar? En este caso solamente podemos diagnosticar el labio leporino mediante la ecografía y en el embarazo, ¿sí? Mientras que la fisura palatina no podemos diagnosticarla en el embarazo, pero sí la podemos diagnosticar en el examen físico postparto o post-nacimiento, mejor dicho, ¿sí? Y como podemos observar aquí, en estas ecografías se visualiza perfectamente, esta es una ecografía 4D, se visualiza perfectamente que este bebito tiene un labio leporino, ¿sí? Entonces esta mamá cuando nace su bebito ya sabe que tiene labio leporino. Muchas veces el labio leporino suele ir acompañado de una fisura palatina, pero no siempre y no en todos los casos. Recuerden que embriológicamente no se dan en las mismas semanas, no se fusionan estos accidentes anatómicos en las mismas semanas de gestación, sino que lo hacen individualmente. El tratamiento de estas patologías siempre va a ser multidisciplinario. Va a incluir a cirujanos plásticos, ortodoncistas, fonoaudiólogos, psicólogos, genetistas, otorrinolaringólogos, pediatras y la presencia de un trabajador social. El enfoque multidisciplinario y el tratamiento, mejor dicho, multidisciplinario, va a permitir que este niño hable de manera correcta, no tenga ningún malestar psicológico. El ortodoncista se va a encargar de realizar la parte de la forma de la boca. Recuerden que en la parte de nasofaringe se va a desembocar los conductos
de las trompas de Eustaquio, que suelen taparse cuando tenemos estas patologías, y si no se tapan suelen tener dificultades como otitis medias, ¿sí? El fonoaudiólogo se va a encargar de que hable lo más correcto posible. Recuerden que estos niños no van a, no van a, hay ciertas palabras que no las van a decir de la manera correcta, ¿sí? Justamente porque los músculos del paladar van a estar afectados con esta patología, ¿sí? Algo que quiero citar aquí en la parte de ortodoncia es que estos niños, hasta que se les realiza la cirugía, se les realizan unas prótesis, que para poder realizar esas prótesis previamente se realiza un molde con una masilla de ortodoncia, ¿sí? Esos moldes se pueden realizar, van a permitir que se realice justamente la prótesis, que pueden ser con impresiones 3D o de acrílico, y de esa manera van a evitar que el alimento, la leche, en el caso de que sea un bebé, se vaya hacia la nasofaringe, ¿sí? Y bueno, obviamente la cirugía plástica para la reconstrucción facial. Cuando hablamos del tratamiento quirúrgico decimos que tiene un objetivo, ¿sí? Principal. ¿Que cuál es? Alargar la hipófisis palatina del maxilar superior, ¿sí? Lograr una correcta deglución, que este niño pueda comer y por sus propios medios. Se va a realizar una plástica del velo faríngeo. Recuerden que el velo se va a encontrar elongado y eso no va a permitir que el niño pueda fonar de manera correcta, como así también va a evitar que se abran y que se cierren los orificios de las trompas de Eustaquio. Como objetivo también tenemos, y es uno de los principales, obtener una fonación y un lenguaje correcto, como así también mejorar la estética del labio superior, del ala y de la punta de la nariz. Decimos que el labio leporino se va a realizar la cirugía, el tratamiento quirúrgico, se va a realizar dentro de los primeros entre 3 y 6 meses de edad, ¿sí? Tenemos acá como una restricción también, que es que este bebé debe superar los 3 kilos 800 o en el caso de que haya nacido prematuro, debe duplicar su tamaño o su peso. Si nació con 1,5 kg, para poder realizarle esta práctica quirúrgica, debe tener al menos 3 kilos, ¿sí? Luego se va a realizar la reparación del paladar hendido, en el caso de que tuviese este niño, entre los 12 meses, si fuese posible, pero muchas veces a partir de los 18 meses de edad hasta los 3 años, ¿sí? Y después se le van a hacer cirugía de seguimiento entre los 2 años de edad y los últimos años de la adolescencia para ver si necesita algún otro tratamiento estético, ya sea de la nariz, del mentón o del ala o de la punta propiamente dicha de la nariz. Vamos a lo que es la reparación del labio leporino y qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos un paciente con esta patología. La cirugía se denomina queiloplastia, ¿sí? Todo lo que significa, lo que aborda el labio, lleva el sufijo de queilo y plastía porque le van a hacer una plástica. Y decimos que para cerrar la separación del labio, el cirujano debe hacer incisiones a ambos lados de la hendidura, ¿sí? Y va a formar colgajos de tejido. Esas incisiones que se van a hacer a ambos lados de la hendidura es justamente para que la herida sangre, para que haya un tejido de granulación y para que se puedan anastomosar esos colgajos, ¿sí? Esos colgajos se van a suturar juntos, se van a anastomosar y van a incluir los músculos de los labios, ¿sí? Por lo general, el músculo oblicular de la boca. Decimos que la reparación debe crear un aspecto, una estructura y una función lo más normal posible. Y en el caso de ser necesaria, se realiza al mismo tiempo la reparación nasal inicial, ¿sí? Una cosita que les quiero comentar es que si bien se han descrito 4 técnicas muy importantes, va a depender mucho de la patología inicial que tenga este niño, ¿sí?
Cuando hablamos de realizarle estos colgajos, no va a ser el mismo colgajo que le realicemos a un niño que a otro, porque las malformaciones son todas completamente distintas, ¿sí? Bien, dentro de lo que son las técnicas quirúrgicas o colgajos, se han descrito 4. El colgajo de Millard, el colgajo de Tennyson-Randall, el colgajo de Le Messurier y el colgajo de Asensio, ¿sí? Tenemos aquí el colgajo de Millard, que el colgajo de Millard justamente es un colgajo que se realiza de manera triangular. Se van a formar 2 triángulos que van a incidir desde el bermellón hasta la apertura de la narina, ¿sí? Y se van a suturar y de esa forma van a lograr un aspecto armónico del labio. Por otro lado tenemos la técnica de Randall, que la técnica de Randall también es triangular, que van a formar triángulos, nada más que en este caso va a ser un triángulo más cerca de lo que es la punta de la nariz, ¿sí? Y por último tenemos el Le Messurier, que el Le Messurier no solamente es triangular, hacer colgajos triangulares, sino que van a ser colgajos cuadrangulares. La técnica de Millard, la técnica de Le Messurier y la de Randall, las 3 van a ser para pacientes que tienen labio leporino unilateral. Cuando tenemos labio leporino bilateral, se suele utilizar la técnica de Asensio, en donde van a realizar también la resección de los bordes de las fisuras y van a crear van a hacer la plástica descendiendo el labio y aumentando la región del bermellón. Si bien estos 4 médicos divinos crearon esas técnicas, lo cierto es que el colgajo no va a ser solamente de estos 4 médicos que acabamos de ver, sino que va a depender de la anatomía y del tipo de malformación que tenga el niño. No es lo mismo esta malformación que es bilateral que esta malformación que también es bilateral. Entonces los colgajos van a ser diferentes y van a depender de la patología y de la anatomía del paciente. Vamos ahora a la reparación de la fisura palatina. Decimos que cuando van a reparar el paladar duro, ¿sí?, se va a realizar una uranorrafia, mientras que cuando van a hacer la plástica del paladar blando, van a realizar una estafilorrafia. Puede ser una u otra, o si no ambas. La mayoría de las fisuras palatinas se corrigen entre los 18 meses y los 3 años, siendo los 2 añitos la edad promedio en la que se va a realizar, ¿sí? Una pequeña aclaración que les quiero hacer es que cuando tenemos una fisura palatina mixta, es decir, de paladar duro y de paladar blando, por lo general la región de la úvula y del velo del paladar se encuentra dividida, ¿sí? Entonces vamos a tener, como observamos aquí, 2 campanillas, que es la que vamos a tener que reconstruir, ¿no? Bien, vamos a la técnica quirúrgica y a los materiales que vamos a necesitar para hacer la reconstrucción de esta fisura palatina. Vamos a necesitar electrobisturí, una sondita en Elaton siliconada, y esto quiero que lo recuerden bien porque lo vamos a ver al final, ¿sí? ¿Para qué utilizamos esta sondita? Recuerden esta parte azul, ¿sí? Sí o sí tiene que ser la siliconada, y si es número 6 o 7, mejor. Vamos a entrar a lo que son suturas, vamos a utilizar la polilactina 910, calibre 4050 y con aguja triangular. Vamos a utilizar monocril, también 4 ceros, con aguja lanceolada. Vamos a utilizar una tubuladora K66 con cánula, que es esta de aquí, pero la cánula va a ser una cánula metálica, ¿sí?, de ORL. Hojita de bisturí número 11 y número 15, mínimo vamos a necesitar 2 de cada una. Un abreboca MacIvor, que es este que tenemos aquí. Recuerde que el MacIvor ya viene con los bajalenguas incluidos. Y en el caso de que no tengamos este abreboca,
podemos utilizar cualquier otro abreboca, pero lo que sí, vamos a necesitar bajalenguas aparte, ¿sí? El decolador de Freer, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Después tenemos la mantita térmica, sí o sí, no olvidarnos de la manta térmica. Recuerden que vamos a estar trabajando con un niño. Necesitamos algún portaaguja delicado dentro de los más comunes, en lo que es delicado. Tenemos el rider, el retractor doble, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Adson con dientes y sin dientes y alguna pincita en bayoneta, que son esas pinzas que tienen forma de Z. Y algo que no les puse aquí en la listita, pero se los puse aquí en imagen, es que vamos a necesitar una tijerita de iris, ¿sí? Que es delicada pero con punta aguda. Lo primero que vamos a hacer es recibir a este paciente, le vamos a realizar el checklist. La anestesia va a ser anestesia general y ojo aquí porque por lo general, ustedes si bien deben recordar que cuando se fija el tubo endotraqueal se hace obviamente en la zona del labio superior. En este caso, el tubo endotraqueal se va a fijar en el labio inferior y se va a hacer como una corbata con cinta para que no se mueva, que no se salga. Recuerden que arriba van a ir todos los campos y sin querer se puede salir. Otra cuestión importante es que el tubo endotraqueal sí o sí debe ser con balón para evitar que la sangre, fluidos en general, saliva y demás, y solución fisiológica, desciendan a lo que es la cavidad, la vía aérea. La antisepsia se la vamos a realizar con iodopovidona, solución. Vamos a hacer un campo externo desde la frente hasta el cuello inclusive. Y vamos a hacer un segundo campo en la zona de la cavidad bucal, ¿sí? También con iodopovidona. Muchas veces, además de la cavidad bucal, se suele realizar una antisepsia de la cavidad nasal. Con una halster recta se van a hacer en tiritas de gasa que la vamos a bañar en iodopovidona y se van a pasar por dentro de las que son las narinas. Bien, una vez que colocamos todos los campos, una pequeña aclaración en lo que es colocación de campos. A las nenas, sobre todo cuando tienen el cabello muy largo, se les suele realizar un turbante con los campos estériles. ¿Cómo es eso? Se le agarra todo el pelo, se le hace como una colita de pelo con ayuda del anestesiólogo que va a estar en la cabecera o del circulante. A esa colita la van a agarrar y van a levantarle la cabeza y el cirujano ya vestido va a colocar por la nuca un campo pequeño. Y en los dos extremos lo va a doblar las dos solapas hacia arriba y de esa forma va a crear ¿cómo es que se llama? ¿Vieron cuando salen de la ducha y se ponen la toalla? Bueno, como un turbante. Van a quedar así con un campo grande. Y encima, perdón, un campo pequeño. Y sobre eso van a colocar el resto de los campos. Una vez que colocaron todos los campos, colocan la aspiración, electrobisturí y le colocan el abreboca y el bajalengua al paciente. Una vez que tenemos la cavidad oral abierta, se van a realizar incisiones en lo que es el borde lateral, ¿sí?, de la fisura, es decir, este borde de aquí. ¿Para qué? Para que sangre y de esa forma retirarle todo ese tejido de cicatrizal que tiene desde el nacimiento, ¿no? Se va a realizar desde la parte anterior hasta la parte posterior, es decir, hacia las partes de la úvula. Una vez que le sacamos todos los bordes a la fisura de esta palatina, se va a incidir el borde retromolar sobre la tuberosidad del maxilar y contorneando los cuellos palatinos molares primarios. Es decir, que va a quedar expuesta la mucosa alveolar, que es la mucosa que recubre todo lo que es la escotadura gingival. Una vez que hicimos eso, con una alegrita de Freer, que es una alegrita delicada, vamos a levantar todo el colgajo palatino, ¿sí? Y posterior a ello se va a separar la mucosa nasal del hueso maxilar, preservando siempre la irrigación. Recuerden que acá teníamos adelante, tenemos el agujero nasopalatino, en donde se encontraba arteria, vena y nervio nasopalatino, ¿sí? Que los tenemos que preservar.
porque si no, esa es la irrigación principal que tiene el paladar. Si nosotros dañamos cualquiera de esas estructuras, corremos el riesgo de quitar la sensibilidad o de directamente isquemizar el paladar si dañamos esa arteria, ¿sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado con la irrigación del paladar. Una cosita más es que recuerden que la mucosa nasal y la mucosa bucal van a estar fusionadas, ¿sí? Es eso lo que se retira cuando hacemos este paso anterior. Justamente esa fusión de las dos mucosas es lo que se retira aquí. Y posterior a ello vamos a desprender la mucosa nasal para poder suturarla con polilactina 910 calibre 4.0 desde la parte anterior, ¿sí? Hasta la úvula, ¿sí? Y muchas veces ahí se suelen dar puntos en lo que es el velo del paladar, a los músculos anteriores y posteriores, músculo periestafilino anterior y músculo periestafilino posterior, ¿sí? Con puntitos separados, y de esa forma se le va a dar tensión. Recuerden que el velo del paladar cumple una función muy importante en la cavidad bucal, ¿sí? Bien, una vez que tenemos esos pasos realizados, vamos a suturar profundamente el paladar propiamente dicho con la mucosa palatina. Acá me faltó poner paladar, pónganlo ustedes, ¿sí? Se va a suturar el paladar con la mucosa palatina, ¿sí? Con mucha tracción, dejando la mucosa alveolar, que es esta mucosa que está al costado de la escotadura gingival, ¿sí? Para que cicatrice por granulación. Y de esa forma nos va a quedar algo así, o bien este es el resultado final. Acá tenemos la encía alveolar, ¿sí? La mucosa alveolar, perdón, que está como agrandada, va a cerrar por segunda, va a cerrar gracias al tejido de granulación, y aquí, como pueden observar, se va a realizar toda la rafia, toda la sutura del paladar y la mucosa bucal, ¿sí? Esa es una técnica. Y por otro lado tenemos la técnica en Z o técnica en doble Z, que se va a utilizar y se va a realizar cuando tengamos una fisura palatina que sea muy ancha, ¿sí? Es decir, que no sea tan larga, pero más bien que sea ancha. En este caso vamos a tener una menor tracción de los laterales. ¿Por qué? Porque vamos a realizar estas dos incisiones. Vamos a separar también la mucosa nasal, la vamos a suturar. Una vez que suturamos la mucosa nasal, vamos a realizar estas incisiones, en donde la punta A, que va a ser esta de aquí, se va a unir con la punta B, con el ángulo B, que va a ser este de aquí. Mientras que esta punta se va a unir a este otro ángulo, dando como resultado este tipo de sutura y la incisión. Y nos va a quedar algo así como pueden observar, ¿sí? Como una Z. De esta forma logramos obtener menor tracción y podemos cerrar el orificio que se encuentra muy ancho. Decimos que este tipo de cirugía puede mejorar significativamente el aspecto, la calidad de vida y la capacidad para comer y respirar del niño, sobre todo la capacidad de hablar de manera normal. Si bien en muchos casos no van a tener un habla 100% normal, lo ideal es que se logre lo más que se pueda para evitarle trastornos psicológicos, trastornos del lenguaje, de la fonación en general, ¿sí? Dentro de lo que son los riesgos de esta cirugía, incluyen lo que es el sangrado, la infección, la curación, el ensanchamiento o elevación de las cicatrices, daño temporal o permanente de los nervios, vasos sanguíneos u otras estructuras que se encuentren cerca, como es el velo del paladar. Y el postoperatorio, por lo general, es bastante satisfactorio, bastante bueno. De hecho, en las cirugías plásticas para que se le realizan a estos niños, tienen un postoperatorio positivo. No suelen dejar muchas secuelas en lo que es la parte estética de la boca, pero sí por ahí un poquito en lo que es la nariz.
Y vamos aquí con la nariz. ¿Se acuerdan que yo les dije que vamos a utilizar una sondita Nelaton siliconada? Es justamente porque el borde azul pues solemos cortar unos 2 milímetros de ese anillito y se lo colocan en la narina. Y de esa forma se va a lograr una asimetría en lo que es el orificio nasal, ¿sí? Para que sea más simétrico, para que sea más redondeado y para que no se aplane a medida que vaya cicatrizando la cirugía. Entre los 3 y los 18 años se realiza una última cirugía plástica en donde se reconstruye la punta y las alas de la nariz. Y muchas veces suele hacer la alineación con el mentón. Todo esto si fuese necesario. Si no es necesario directamente no se hace. Así que bien, a modo de conclusión podemos decir que el labio leporino no es lo mismo que la fisura palatina. Si bien son dos patologías que se dan en la cavidad bucal o en la región de la boca, no es lo mismo. El labio leporino puede ir acompañado de una fisura palatina, pero son dos patologías o malformaciones diferentes. Que tienen, la cirugía esta tiene como objetivo fundamental que la persona o ese niño hable correctamente. Así como existen diversas anatomías o diversas malformaciones, van a haber diversas técnicas y diversas indicaciones. Va a depender 100% de la anatomía o la malformación del paciente. Y sí o sí, el manejo tiene que ser multidisciplinario de estos pacientes. Va a ser clave para un buen resultado. Y bien, les dejo aquí la imagen del actor Joaquín Phoenix, el actor del Guasón, el cual ha sido operado de labio leporino. Muy bien chicos, espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido y ya saben, cualquier duda que tengan, me consultan.